Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días tengan todos. Espero que el Señor esté con ustedes allí ayudándoles. Esa es mi oración, para que sigan siendo fortalecidos. Y hoy nuevamente quiero que seamos edificados con la palabra, aunque sea un breve mensaje, pero sé que va a ser de mucha bendición porque es alimento espiritual y va a nutrir nuestras almas. Así que vamos a la palabra de Dios. Voy a leer en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 20, versículo 26. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Padre que estás en gloria, bendice nuestras vidas con tu palabra. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Ayuda a tu pueblo para que no dejen caer a tierra ninguna de tus palabras, que no se olvide tu palabra, sino que la pongamos por obra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Amén. Gracias, Dios. Hermanos, hoy quiero hablarles sobre el camino a la grandeza. Este pasaje del Evangelio de Mateo dio lugar, porque son palabras de Jesús, y dio lugar porque hubo un caso de una madre de dos de los discípulos del Señor que vino a Jesús con una petición que le encontramos ahí en el versículo 20. Dice que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo para rogarle, para pedirle algo, y le dijo el Señor: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí vemos algo. Miremos que no fueron los discípulos los que pidieron esto, a menos que haya sido algo que los discípulos le hayan pedido a la madre, alguna plática que hayan tenido en casa. No sabemos los motivos que llevaron a esta mujer, a esta madre de estos dos discípulos del Señor, a ir ante Jesús con esta petición. Jesús le dice a ella: no sabes lo que pides. Es interesante notar esta parte, porque no todas nuestras peticiones delante de Dios son correctas. Hay veces que pedimos cosas que no sabemos. Hay veces que pedimos cosas innecesarias, cosas que no son importantes. Es decir, hay que aprender a través, de la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero que el Espíritu Santo, que conoce nuestras necesidades, nos ayuda para poder pedir como conviene, porque Él conoce la necesidad, lo que es necesario. Esto contradice, esta petición contradice con la importancia en el reino de Dios, porque en el reino de Dios nuestra meta no es la grandeza humana. En el reino de Dios tenemos otras metas que alcanzar, y son metas de tipo espiritual. No son metas de esta tierra, son metas que tienen que ver con el Evangelio de Jesús, con la salvación de nuestras almas y con el servicio a Dios. Por esa razón es importante que analicemos bien cuál es nuestra meta. La respuesta de Jesús aquí, y le lleva a ella, porque le dice: no sabes lo que pides. Le dice: podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado,
Entonces aquí vemos que Jesús va a decirle a ella el verdadero camino a la grandeza. Primero le dice que es un error lo que está pidiendo, porque dice no sabes lo que estás pidiendo. Le está diciendo que es un error pedir eso. Luego ahí en el versículo 22 le dice cuál es el verdadero camino a la grandeza. Y el camino a la grandeza, según lo que nos dice ahí, son el camino de los padecimientos. Son el seguir las pisadas del Señor. Bien, vamos a identificar un poco mejor. ¿Para qué vino Jesús? Jesús no vino para ser servido. Jesús vino para servir. Por eso es importante que sigamos las pisadas del Señor. Él, siendo grande, siendo Señor, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que pudiera él aferrarse, sino que se despojó en el cielo, se despojó de él, del ser Dios, para venir a la tierra a ser hombre. Y dice que estando en la condición de hombre se humilló, se hizo siervo. Por esa razón es que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, encontramos que en algún momento nos dice la palabra que Jesús se desprendió de su capa y tomó un lebrillo y tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pedro en su momento prestó resistencia y Jesús le dijo, esto que yo estoy haciendo no lo entiendes. Era difícil entender aquello, como el Señor, el Maestro, el Rabí, el Salvador, va a tomar el lugar de un siervo. Porque esto es lo que hacían los siervos, lavaban los pies de sus amos. Y el Señor se hace un siervo y los trata a ellos como señores, como importantes. Porque a eso vino Cristo. Cristo vino a servir. Y por eso la meta principal de nosotros los creyentes es esa misma, el servir. Esa es la meta nuestra. Ese es el rol nuestro, el servicio. Por esa razón le dice a ella, a esta mujer, es un error lo que estás pidiendo. El camino a la verdadera grandeza es el camino de los padecimientos. Por eso Jesús aquí comienza a enseñar a los discípulos qué es lo que deben seguir, cuál es el verdadero camino que deben seguir. El servicio es un distintivo para nosotros los creyentes. La iglesia se distinguió por servir, porque Jesús aquí viene y luego después que le dice a ella cuál era el camino de la grandeza, le dice aquí en el versículo 24, versículo 25, le dice, entonces Jesús llamándolos, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Porque esta actitud de esta madre de los dos muchachos causó un enojo en los otros 10. Eso demuestra que los otros 10 también tenían algo de interés en algún cargo, en alguna posición, en ser alguien entre el grupo de los 12. Porque si no, ¿por qué se enojan? ¿Por qué les causó molestia? Les incomoda porque también ellos tal vez estaban buscando algo. En el reino de Dios no venimos para buscar algo. Si vamos a buscar algo, es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es el agradar a Dios a través de nuestro servicio, es hacer la voluntad de Dios. Hay veces que venimos pensando que la iglesia es lo mismo que en el ambiente del mundo. Aquí le dice el Señor,
Ustedes conocen el camino de la política, el camino del gobierno. Vean cómo se conducen los grandes. ¿Para qué es que buscan los cargos? Ellos buscan cargos para enseñorearse, porque ese es el mal de la humanidad, de la mayoría, no de todos. Siempre hay unos que sirven de todo corazón, que buscan el bienestar de los demás. Pero la mayoría busca el dinero, el poder, su propia gloria, enseñorearse de los demás, adueñarse de los demás, gobernar. Y si fuera de una manera correcta, gloria a Dios, qué bueno. Pero a veces lo hacen de una manera déspota, de una manera desagradable. Y Jesús les dice, aquí en el reino de Dios no será así. Aquí no estamos en un camino de política, en un partido político. No estamos en el mundo. Por eso los cristianos no podemos actuar como los políticos, ni tampoco los que servimos en la obra. No podemos hacer como los políticos, estar buscando cargos de importancia para enseñorearnos de la gente, para buscar un protagonismo, para que nos vean grandes. El que quiera ser grande, le dice el Señor aquí, es otro camino, es otra forma. Le dice, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. ¿Quieren ser grandes? Comiencen a servir, porque esa es la verdadera grandeza, el servicio. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Qué maravillosa es la palabra que nos canaliza, nos enseña que la iglesia es diferente. Por lo tanto, también nuestro servicio es diferente. Nosotros no le servimos al Señor por intereses, por salario, buscando dinero, buscando posiciones, buscando poder. No es esa la meta del cristiano. Tampoco lo hacemos para ser vistos por los hombres. No es esa nuestra meta. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Veamos qué nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Veamos esta parte que dice, no sirviendo como los que quieren agradar a los hombres, como los que quieren agradar al ojo humano. Nosotros servimos para agradar a Dios. Hacemos las cosas porque sabemos que esa es la voluntad de Dios. Lo hacemos para agradar a Dios, no a los hombres. Dice Pablo, si yo agrado a los hombres, no soy siervo de Dios. Sería siervo de los hombres. Porque los hombres que sirven a otros hombres hacen las cosas para agradarles a ellos. Los que servimos a Dios hacemos las cosas que agradan a Dios y para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Es mejor obedecerle a Dios, es mejor hacer la voluntad de Dios, porque del Señor recibiremos la recompensa. Dice a la palabra aquí, sino como siervos de Cristo. El siervo de Cristo busca el agrado de Dios y sirve para agradar a Dios. Aún agradando a los hombres, lo hace para agradar a Dios. Aún sirviendo a los hombres, lo hace para agradar a Dios. Dice de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo, pero sirviendo de corazón. No sirviendo como una herramienta de trabajo, no sirviendo solo por servir, sirviendo de corazón para agradar a Dios, no a los hombres, versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El Señor le deja bien claro a sus discípulos, porque esto es parte de
la enseñanza, parte de la doctrina. Venimos a Cristo para servirle. No venimos para lucrarnos del Evangelio, venimos para servirle al Señor. Y del Señor esperamos la recompensa. Si alguien no reconoce nuestro trabajo, no importa, no nos pongamos tristes. Lo que deseamos es que lo que hacemos agrade al Señor, porque para Él trabajamos. No busquemos cosas vanas en esta tierra, y menos en la iglesia, en el ámbito espiritual. No busquemos cosas vanas, como vanagloria, como un vano reconocimiento, como una placa, como un certificado, como un nombramiento público, que se nos alabe públicamente. No busquemos, eso es vano, no busquemos eso. Busquemos agradar a Dios y busquemos que se nos recompense, no los hombres, pero Dios en el día de su venida o en el día de las recompensas. Amados, nuestra meta es servirle al Señor. La grandeza espiritual, no humana, esa es vanagloria, ese trae ego, eso es parte de la política. La grandeza espiritual, dice la palabra, el que quiera hacerse grande, sea siervo de todos. Nos manda a la humildad y al servicio. Si Jesús se despojó para lavar los pies de sus discípulos, ¿cómo no vamos a servir nosotros? Si Él, siendo Señor, vino a hacerse siervo, siendo Dios, vino a hacerse humano, ¿cómo no vamos a servir nosotros para la gloria de Dios, a Dios y a nuestros hermanos? Sirvamos al Señor y enfoquémonos, hermanos, sobre la verdadera grandeza, el camino de los padecimientos y el camino del servicio. Dios nos bendiga. Padre, gracias por tu bendita palabra esta mañana. Espero que haya edificado a algún hermano, alguna persona que la haya escuchado. He hablado tu palabra, Señor. Ayúdanos a todos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sigan adelante en el Señor.